El ensayo de granulometría tiene el objetivo o el fin de determinar el tamaño máximo del agregado y el módulo de finura. Estas dos cosas son las que yo quiero obtener particularmente para poder realizar la dosificación de mi hormigón. El tamaño máximo es una propiedad o es un dato principal en el ripio, y en la arena es el módulo de finura. Entonces, de ripio me interesa saber el tamaño máximo y de la arena me interesa saber el módulo de finura. ¿Cómo voy a obtener esta información? A través del ensayo de granulometría. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el objetivo puntual del ensayo de granulometría? El objetivo del ensayo de granulometría es determinar la variación de tamaño que tiene un agregado y expresarla de manera porcentual. Entonces yo lo que quiero con el ensayo de granulometría es que me dé cuál es la variación de tamaño expresada en porcentaje. ¿Y eso cómo se va a lograr o cómo se va a obtener? Porque al final de este ensayo lo que yo voy a obtener es una curva. Esta curva granulométrica lo que me va a permitir es conocer cómo es la distribución de tamaño. Dentro de las curvas granulométricas podemos tener, por ejemplo, este tipo de acá, diferentes formas. Entonces, por ejemplo, dependiendo cómo sea la curva granulométrica, me va a indicar si el material tiene buena gradación o mala gradación. ¿Cuándo va a tener buena gradación? Cuando la curva tenga una variación uniforme, como en este caso acá. ¿Cuándo va a tener malas gradaciones? En este caso acá. Aquí, por ejemplo, tiene exceso de fino, exceso de grueso. Y eso se ve directamente, depende de cómo te queda la gráfica. ¿Sí? Entonces, nosotros con este ensayo lo que vamos a hacer es determinar la variación de tamaños o la gradación de tamaño de lo que vendría a ser los agregados, tanto para el ripio como para la arena. ¿Ok? Y muy aparte de eso, con esta información voy a poder calcular el tamaño máximo del agregado de grueso y el módulo de finura, que son datos que me van a servir a mí para poder realizar mi dosificación posteriormente. ¿Ok? Pregunta. ¿Seguimos? ¿Sí? Ok. En el manual van a poder ver todos los equipos y materiales que se van a emplear. Bueno, los materiales básicamente son ripio y arena. Los equipos que vamos a ocupar son una serie de tamices que va, dependiendo el material, se van a ocupar. Por ejemplo, la serie de tamices que se van a emplear para el ripio van desde el tamaño de 3 pulgadas hasta el número 4. Son los tamices que vamos a emplear desde 3 pulgadas hasta el número 4. ¿Qué esto quiere decir? ¿Cuál es la abertura que va a tener? Entonces, por ejemplo, el tamiz de 3 pulgadas quiere decir que la abertura va a ser de 3 pulgadas, o sea, se va a formar acá que la abertura de la malla va a ser de 3 pulgadas por 3 pulgadas. O sea, esta malla de acá. Entonces, por ejemplo, desde 3 pulgadas hasta número 4. Después de 3 pulgadas tenemos 2 pulgadas y media, 2 pulgadas, pulgada y media, 1, 3 cuartos, así. ¿Hasta qué? Hasta llegar al número 4. El número 4 es una designación o es una abreviatura para decir abertura de 4,75 milímetros. ¿Sí? En el caso de la arena, las series de la arena van a ir desde el tamiz de 3 octavos. En el caso de serie para la arena, van a ir desde el 3 octavos de pulgada hasta el tamiz número 100. ¿Sí? Entonces, lo que necesito para este ensayo es primero un cuarteo.
Entonces lo primero que yo tengo que hacer es un cuarteo. ¿Hasta cuándo voy a cuartear el material? Hasta llegar a la cantidad, una cantidad que se pueda manejar. Entonces voy a cuartear esto hasta tener una cantidad que sea mayor a la cantidad mínima. Esta cantidad mínima, ¿quién la define? Se define por tabla dentro del procedimiento. Te dice, por ejemplo, si tu tamaño es de 1,5 pulgadas, la cantidad mínima son 8 kilos. Si tu tamaño máximo es 1 pulgada, la cantidad que necesitas son 5 kilos. Pero esta cantidad es mínimo. ¿A qué me refiero? Si tú tienes 10 kilos, entonces quiere decir que estás por encima de la mínima. O sea que sí está bien para que tú puedas hacer tu ensayo. Entonces, si yo de un cuarteo, por darle un ejemplo, de un cuarteo obtengo 10 kilos para la grava, ¿está? Ok. Pero si de un cuarteo obtengo, por ejemplo, 3 kilos, no está bien porque es por debajo de la mínima. En el caso más extremo, entonces, por ejemplo, tendremos que tener de un cuarteo, vamos a decir 5 kilos, entonces estaríamos ya al límite. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a realizar es mi cuarteo, como explicamos anteriormente. Voy a hacer los cuarteos que sean necesarios hasta reducir a la cantidad que yo quiero lograr. ¿Ya? Entonces puede ser que sean 2, 3, 4 cuarteos, va a depender de la cantidad con la que yo esté trabajando inicialmente. Entonces una vez yo realizo el cuarteo y obtengo la cantidad mínima de material, lo que yo tengo que hacer como segundo paso es secar el material. Este secado del material va a ser en un horno a una temperatura de 110 grados Celsius. ¿Sí? 110 grados Celsius. El tiempo aproximado va a depender mucho de la cantidad que se necesita. Nosotros en realidad debemos secar el material hasta lograr la masa constante. La masa constante es cuando ya se ha eliminado básicamente todo el agua del material y ya tenemos la masa sólida. Entonces esto se debe el tiempo mínimo. Deben ser al menos 24 horas o hasta alcanzar masa constante. ¿Sí? No es que siempre va a ser 24 horas o vayan a ser más o menos, va a depender, como les digo, de la cantidad de material que esté ocupando, del grado de saturación que tenga el material, para que sean más tiempo o menos tiempo. ¿Ya? La masa constante va a ser cuando, por ejemplo, pasadas las 24 horas, por dar un ejemplo, pasan las 24 horas, vamos a decir que el peso que se registra es de 8 kilos 600. A las 25 horas, o sea, una hora después de este tiempo, el peso sigue siendo el mismo. Quiere decir que la masa es constante, o sea que no varía. ¿Por qué decimos que la masa es constante? Lo único que yo logro con esta temperatura de 110 es evaporar el agua. Entonces, dependiendo de cuánta agua va a tener el material, obviamente va a tener más tiempo en evaporarse o menos tiempo. Por eso les indico, lo ideal, o sea, un punto de referencia son 24 horas como mínimo. ¿Ya? Pero si, por ejemplo, ustedes no quieren esperar 24 horas por tiempo u otra razón, tendrán que hacer esta verificación de que cada hora ustedes verifiquen si la masa del material cambia o se mantiene constante. Al momento que se mantiene constante, ya hemos alcanzado, básicamente ya hemos eliminado el agua que se encontraba dentro del material y ya pues estamos trabajando con un material sólido. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Bien. Entonces, primero voy a cuartear. Ya sabemos que para saber cuánta cantidad tengo que cuartear, tenemos que entrar a la tabla de la normativa y fijarnos cuánta es la cantidad para ocupar en el cuarteo. Luego de eso voy a reducir a través del cuarteo hasta llegar a superar la cantidad mínima que me pide para este ensayo, que pueden ser 8 kilos, en el caso que fuera 1,5 pulgadas o 5 kilos. Luego que ya tengo el material cuarteado, lo que yo voy a hacer, esto por si acaso
es para el ripio. Una vez que yo ya tengo el material cuarteado, lo que tengo que hacer es secar el material por 24 horas o hasta alcanzar masa contable. Una vez he secado el material, entonces lo que yo tengo que hacer es registrar. Como tercer paso, voy a registrar el peso seco. En este caso, si tomamos como ejemplo esto, mi peso seco para mí sería 8.600 gramos. ¿Ok? Entonces, una vez yo ya registré el peso seco, lo que yo voy a realizar ahora es el tamizado. Entonces, como cuarta parte, tamizado. Entonces, recuerden que por ejemplo en el ripio dijimos vamos a ir desde las 3 pulgadas, 3 pulgadas, 2 pulgadas y media, 2 pulgadas, pulgada y media, 1, 3 cuartos, media, 3 octavos, número 4. Entonces, yo tengo que poner mis tamices en ese orden, de 3 pulgadas, 2 y media, y así. Entonces voy a tener todos mis tamices dispuestos en ese orden, de mayor a menor. Entonces, aquí yo tengo en una bandeja, tengo los 8.600 gramos de material. Entonces aquí tengo 8.600 gramos de material, que obviamente ya están secos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir colocando por fracciones acá y voy a ir tamizando. Puedo tamizar todo con todos los tamices o puedo ir tamizando uno por uno. Por ejemplo, yo voy a agarrar el tamiz, solamente el tamiz de 3 pulgadas. Voy a poner un costado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí tengo el tamiz de 3 pulgadas. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a agarrar una fracción y voy a ir tamizando por este material. Todo lo que el material que pase por el tamiz de 3 pulgadas lo colocaré en otra bandeja. Todo lo que pase. Y todo lo que retenga lo voy a colocar en otra bandeja. Aquí entonces ve todo lo que pasa y todo lo que retiene. Entonces todas las partículas que se retengan las voy a llevar a esta bandeja acá. Y todo lo que pase se colocará en otra bandeja. Entonces voy a ir realizando este procedimiento parte por parte hasta que termine de tamizar los 8.600 gramos. ¿Ya? Entonces en cada porción que yo coloque, puede ser que haya material retenido como puede ser que no. Entonces si tengo material retenido, agarro esto, lo saco y lo pongo acá. Y obviamente ya me queda limpio. Y puedo seguir colocando más material. En la segunda colocada me quedó 2 materiales. Entonces estos 2 materiales los remuevo a la bandeja para retener. Y así repito hasta que termino todo. ¿Sí? Entonces voy a hacer todo hasta que acabe los 8.600. Entonces va a haber una parte que va a quedar acá y otra no. Obviamente que en algunos tamices no me va a quedar nada. Por ejemplo, en el tamiz de 3 pulgadas, como mis tamaños que yo manejo normalmente aquí es 1,5 pulgadas, es lo más probable que aquí me quede, que no me quede nada. Entonces, si no me queda nada directamente, lo que yo voy a hacer, esto que supongamos haya pasado, ahora este material lo mismo, voy a colocar acá abajo ya el tamiz de 2,5. Todo lo que pasó anteriormente lo mismo, todo lo que pasó, ahora otra vez en el tamiz y lo mismo. Acá voy a tener un recipiente donde voy a colocar lo que pasa y voy a tener un recipiente donde voy a colocar lo que retiene. O sea, se va a repetir lo mismo.
Lo mismo, esto que pasó, o entonces todo este material que pasó, voy a hacerlo tamizar por el de 2 pulgadas. Y así se repite hasta que acabemos toda la serie de tamiz. Entonces, una vez realizamos todo ese proceso, como le digo, va a ser repetitivo. Tiene que tener mucho cuidado cuando ocupan alguna bandeja, o si no es una bandeja, puede ser una bolsa. Un recipiente que me permita almacenar el material que retiene y material que pasa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto a mí? Una vez yo tenga la información, todo lo que retenga, todos los materiales que tengan retenido, tengo que pesarlo. Obviamente, si ocupo una bandeja, tengo que restar el peso de la bandeja para saber cuánto me retuvo en el de 3 pulgadas, en el de 2 y así. Entonces, por ejemplo, voy a hacer mi tabla donde voy a decir de 3 pulgadas, 2 pulgadas y media, 2 pulgadas y media, pulgada, 3 cuartos, media, 3 octavos, número 4. Entonces aquí voy a colocar peso retenido. Como les decía, aquí puede ser que no tengamos nada, 0, 0, 0. Aquí vamos a decir tenemos 100 gramos, en el de 3 cuartos 1300, en el de media 2400, en el de 3 octavos vamos a decir que tengo 3700, en el de número 4 tengo 800. Entonces aquí en este peso retenido, los valores obviamente son aleatorios porque va a depender cuánto se retenga en cada material. Teniendo esta información, vamos a hacer otro cálculo que se llama el peso retenido acumulado. ¿Eso cómo lo voy a hacer? En este tamiz de acá, ¿cuánto se acumula hasta ahí? Nada, 0. En este tamiz de acá tengo 0 más lo anterior. Aquí 0, aquí 0. Acá 100. Acá lo que tengo retenido más el acumulado. Lo que tengo retenido más el acumulado, ¿cuánto es? Lo que tengo retenido más el acumulado. Lo que tengo retenido más el acumulado, ¿cuánto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien o está mal? Ahora, dense en cuenta, tengo 8400 acá y yo ocupé 8600. Quiere decir que por el tamiz número 4 aquí han pasado 200 gramos de material. ¿Sí? Entonces estamos todo cabal. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Una vez yo ya conozco esta parte de aquí, la que ustedes realizan en el laboratorio. Van tamizando y lo que retienen cada tamiz, ustedes van registrando el peso. ¿Ya? Ahora, si ustedes, por ejemplo, lo hacen por parte del peso retenido, esto quiere decir 1300 gramos de todo lo que retuvo en el tamiz de 3 cuartos. 2400 de todo lo que retuvo en el de media pulgada. Ya no quiere decir que es de una porción que yo coloqué, es todo lo que se retuvo en ese tamiz. ¿Ok? Ahora, lo que sigue es calcular el porcentaje en peso retenido acumulado. O sea, necesito expresar esto en porcentaje. Eso se va a calcular con la fórmula que hice. Porcentaje en peso retenido acumulado es igual al peso retenido acumulado sobre el peso seco por 100. Entonces, por ejemplo, en el primero, como no tengo nada acumulado, también aquí va a ser 0%, 0%, 0%. Porque obviamente no retiene nada. Acá, 100, por ejemplo, entre 8600 por 100, ¿cuánto es? Vamos calculando. ¿Cuánto sale?
¿Cuánto? Va a ser un valor bajo. 1,16. Ya, 1,16. Entonces acá tengo 1,16. 1400 dividido entre 8600 por 100. 3800 entre 8600. 7600 entre 8600 por 100. 8400 entre 8600 por 100. 97,67. Ok. En el porcentaje en peso retenido acumulado vamos a ir siempre de menor a mayor. Ahora sigue lo que es el porcentaje que pasa por cada tamiz, que es lo que nos interesa. El porcentaje que pasa por cada tamiz se calcula como 100 menos el porcentaje en peso retenido acumulado. Entonces, 100 menos 0, 100, 100, 100, 100. 100 menos 1,16. ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? 98. 100 menos 16,27. Punto. 100 menos 44,18. 100 menos 88,37. 11. Y 100 menos 97,67. Entonces, la gráfica que les mostré hace un momento se realiza con este dato de acá y se realiza con esto de acá, con el tamaño de la abertura del tamiz y con los resultados del porcentaje que pasa. Ahora, por ejemplo, en el caso de RIPI yo les decía, necesitamos obtener el tamaño máximo del material. El tamaño máximo del material va a ser aquel porcentaje que pasa, el cual se encuentra entre el 95% a un 98% aproximadamente. Básicamente el tamaño máximo entonces aquí va a ser ¿cuánto? 1 pulgada. El tamaño máximo quiere decir que hay la probabilidad que en este caso tengamos un 1,16% que obtengamos ese tamaño de partícula. O sea, es lo máximo que vamos a encontrar, pero no quiere decir que todo el material va a ser de ese tamaño. ¿Para qué necesitamos saber ese tamaño máximo del material? Cuando nosotros estemos realizando nuestro diseño de columnas o vigas y tengamos que nosotros colocar la separación mínima de armadura, esa separación mínima de armadura, principalmente en vigas y en losa, va a depender de tu tamaño máximo. Por ejemplo, si ustedes me dicen que el tamaño máximo es de 1 pulgada, estamos hablando de que son de 25 milímetros o 2,5 centímetros. ¿No es cierto? Quiere decir que, por ejemplo, si yo la veo a la viga desde la parte de abajo,
La separación que tiene que haber como mínimo entre cada fierro tiene que ser de 2.5 centímetros. ¿Qué pasa si yo la separación la hago más cerca? Si lo hago así. Imagínense que esto es una losa. Y aquí la separación la hago cada 1 centímetro. Si pongo armadura separada cada 1 centímetro. Lo que va a pasar es que como es muy pequeña la separación, el ripio del hormigón va a quedar ahí. Y lo que va a pasar cuando se desencofre, ¿por qué te quedan estos huecos? Porque como no pudo entrar el hormigón ahí porque tenés material de 2.5 centímetros, te quedan las cosas. Y otro dato para que me sirva este tamaño máximo es para poder determinar la cantidad de agua que va a emplear la osificación. Mientras más grande sea el material, el tamaño de ripio va a ser menor la cantidad de agua. ¿Sí? Entonces, eso con respecto al ripio. En el caso de la arena igual se realiza el mismo trabajo. Se ocupan la cantidad de tamices y se realiza todo el cálculo, todo el mismo procedimiento. Ahora, solo que en la arena el módulo de finura es la sumatoria de los pesos retenidos acumulados del tamiz número 4, 8, 16, 30, 50 y 100. Y todo eso se divide entre 100%. O sea que cuando yo haga la granulometría en la arena, que voy a obtener igual los resultados, estos porcentajes, pero obviamente para estos tamices de acá. Y si yo quiero calcular ese módulo de finura, lo que voy a hacer es tomar los datos del porcentaje retenido acumulado para estos tamices 4, 8, 16, 30, 50 y 100. Los voy a sumar, los voy a dividir entre 100 y voy a obtener el módulo de finura. ¿Para qué me sirve el módulo de finura? El módulo de finura me indica el tipo de arena. Por ejemplo, el 2.4 es el módulo de finura mínimo que yo debería emplear para un hormigón. O sea, que quiere decir que la arena tiene una buena gradación. Tenemos 2.4, tenemos 2.6, 2.8, hasta 3. Mientras mayor sea el módulo de finura, quiere decir que los granos gruesos en la arena van a ser más. O sea, va a ser una arena más gruesa. ¿Ya? Gruesa me refiero a que dentro de las partículas de arena se van a notar más los fragmentos de ripio que se van a encontrar. ¿Ok? En la arena no va a haber un tamaño máximo porque no es un valor dependiente que nos va a interesar. ¿Sí?